Porque hoy el vicepresidente del Estado, Edman Lara, arremetió contra el presidente del Estado, Rodrigo Paz, a quien acusó de estar rodeado de personas corruptas y se declaró públicamente opositor al gobierno de Rodrigo Paz Pereira, señalando que no lo van a callar. No les tengo miedo, dijo, voy a seguir denunciando actos de corrupción. Hay gente que dice que yo ya no soy parte del gobierno y que soy oposición. Pues, ¿cuánta razón tiene? Soy oposición, pero oposición constructiva. Desde el momento en que Rodrigo Paz nos hizo a un lado y decidió gobernar para los ricos y decidió rodearse de gente corrupta que solo vela sus intereses, desde ese día yo me puse una meta: combatir la corrupción desde el gobierno. Apoyaré lo que está bien, rechazaré y denunciaré lo que está mal. Si de aquí a 2 años el pueblo quiere revocar el mandato de este gobierno, no tengo miedo. Nos vamos, entramos por la puerta grande y nos iremos por la puerta grande también. Si nos quedamos los 5 años va a tener que soportarme Rodrigo Paz, porque hecho de corrupción que detecte, hecho de corrupción que denuncie. No voy a callar nada. Voy a estar siempre del lado de ustedes, apegado a la Constitución Política del Estado, apegado a la ley, pero siempre con fuerza, con convicción y con compromiso, y duro contra los corruptos. No me van a callar y no me van a intimidar. No los dejaré solos. Ustedes votaron por mí, porque votaron por mí, no votaron por Rodrigo, y hay que ser realista con eso. Y gracias al voto que me dieron a mí, Rodrigo es presidente. Si no, no hubiese sacado, ni siquiera hubiese salvado la personería jurídica del PDC, y hay que ser realista. El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, afirmó que el gobierno mantiene su firme vocación de diálogo demostrada en los últimos días allí en la Asamblea Legislativa, donde se habrían generado consensos con diferentes bancadas para garantizar el funcionamiento institucional. Esta respuesta surge ante las declaraciones del vicepresidente del Estado, Edman Lara, que se declaró de manera pública opositor al gobierno de Rodrigo Paz. Yo creo que la ciudadanía tendrá que evaluar el rol que ha cumplido los últimos días en la Asamblea Legislativa, en la que ha quedado clarísimo, reitero, la firme vocación de diálogo del gobierno, en la que hemos generado los consensos adecuados con las diferentes bancadas. Hoy tenemos Tribunal Supremo Electoral, tenemos garantizada la realización del proceso subnacional, a pesar de quienes pretenden entorpecer ese proceso y dicen una cosa cuando se sientan en la Asamblea, pero dicen otra luego a través de las redes sociales y del TikTok. Este es un gobierno que trabaja de frente, que dialoga de frente, que acompaña al presidente en las diferentes medidas y que respalda la institucionalidad. A cualquier otro tema habrá que preguntárselo directamente. Este tipo de declaraciones, pero no va a afectar en los próximos 5 años, señor ministro. Ha quedado claro que hay una contundente mayoría en la Asamblea Legislativa. Y eso es lo que nos interesa, saber que hay senadoras, senadores, diputadas y diputados que le ponen el hombro al país. Dependerá de su viceministerio hacer la gestión para que se lleve la Asamblea Legislativa con el Poder Ejecutivo. Se ha estado desarrollando, ¿no? Hemos demostrado sin necesidad de aparecer que se pueden realizar las gestiones, que se puede coordinar respetando el rol que tiene el presidente de la Asamblea Legislativa, sin inmiscuirnos, por supuesto, en los sistemas internos, respetando el rol de los diferentes órganos, pero garantizando el cumplimiento de las políticas de Estado. Y el diputado por Partido Demócrata Cristiano, Manolo Rojas, asegura que las peleas entre el vicepresidente del Estado, Edman Lara, y el presidente Rodrigo Paz Pereira solo perjudica la actual gestión de gobierno.
Si él acusa de que hay vulneración a los más pobres, este tema de la crisis y la subvención en su cesación, digámoslo así, perjudica a todos. Entonces, ¿cuál es la normativa que se propone desde la vicepresidencia? Mientras yo no veo eso, no voy a hablar de que se está construyendo, más bien de lo contrario, que se está queriendo asfixiar los créditos, que se está queriendo oponerse por oponerse, y nosotros no debemos ser fanáticos de los políticos. Ya ocurrió con Evo Morales cuando antes eran pues evistas a morir, ocurrió también con Arce cuando eran narcistas a morir. Ahora, ¿qué quieren? ¿Ser laristas a morir? Ya sabemos que esos caudillismos injustificados nos llevan a una crisis política y económica. Y la oposición constructiva esperemos que se vaya a dar, por supuesto, pero yo les pregunto, en este mes y medio de trabajo, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la acción política que se ha tomado por parte del vicepresidente que vaya a sumar al Estado? Él es parte del binomio, él es el vicepresidente. Es totalmente absurdo hablar de una oposición constructiva cuando él es parte del supuesto problema que se aqueja. Y el exdirector de la Vicepresidencia del Estado, Jaime Solís, ha pedido de manera pública la renuncia del vicepresidente del Estado, Edman Lara, argumentando que es una amenaza para él mismo y para el Estado boliviano. Constituyéndose una amenaza para sí mismo y para la seguridad del Estado, teniendo en cuenta que la alta investidura que en este momento él viste, él no la representa en sí mismo y está generando demasiadas complicaciones. Él debería generar más bien un eje articulador que en torno a él funcione el legislativo, entre diputados, senadores, generando la concordia. Entonces es una persona que genera discordia en vez de generar consenso. Frente a esa situación, yo creo que él no pasa una valoración psicológica, psiquiátrica, forense, a la cual debe ser sometido, y creo que en este momento él es una amenaza grave. Él entre sus cálculos estaba de que el presidente Rodrigo no pueda soportar las movilizaciones y que por tanto iba a renunciar. Según sus cálculos él iba a ser presidente en diciembre, pero le ha ido mal porque el país paulatinamente se está tranquilizando. En ese caso yo creo que el vicepresidente Lara, si quiere este país, debería renunciar. No está a la altura de las circunstancias, porque nadie puede decir tantas tonterías con tanta irresponsabilidad sin medir las consecuencias. El vicepresidente es un irresponsable, previamente habla, luego piensa. Ya fue lo último que a mí me llenó, fue el hecho cuando ya se quiso vestir como Napoleón. O sea, vestirse como Napoleón, hacerse hacer con Almanza los trajes similares a Bukele, es que definitivamente le está pateando el mate al vicepresidente y necesita de ayuda psicológica. El presidente no puede viajar. El presidente tiene que viajar a la posesión en marzo del presidente Katz en Chile. Si lo deja Lara, va a despedir a los ministros, va a hacer las locuras. Por Unidad, Alejandro Reyes, señaló que es una lástima que el vicepresidente del Estado, Edman Lara, no entienda el mensaje de unidad por parte de la población boliviana y señaló que los ataques del vicepresidente, en lugar de dividirlos, los ha unificado. Bueno, realmente nos da lástima que el vicepresidente no haya entendido el momento histórico y cómo votaron los bolivianos, que votaron por unidad, que votaron por un cambio, que votaron por la renovación. Y claramente él no entendió ese mensaje. Y ahora pasa a la oposición en un momento donde los bolivianos tenemos que estar unidos. No entendió históricamente el momento y ciertamente acá lo que ha logrado Edman Lara más bien, al pasar a la oposición y maltratar a los parlamentarios y a la gente, es cohesionar las bancadas. Por lo tanto, si había algo de división en las diferentes bancadas o opiniones contrapuestas, nos ha unificado en defensa de la institucionalidad y en contra del sabotaje.
habría que preguntarle qué significa construir algo, porque no entendemos qué es lo que está construyendo. Hasta ahora solamente está tratando de destruir. En todo caso, no existe tal término. El que es oposición no más. Por lo tanto, acá es una pena que haya pasado a la oposición maltratando a la gente, maltratando a los parlamentarios. Ha sido tan grave el atropello, el maltrato, las calumnias, los insultos, que ha logrado unificar a todas las bancadas en su contra. Por lo tanto, de todo lo malo que ha pasado la anterior semana, ha surgido algo bueno, que todos estamos en defensa de la institucionalidad, de la legalidad, en contra del sabotaje. Recordemos que el pasado domingo el vicepresidente del Estado, Edman Lara, entregó miles de regalos a niños en la capital cruceña. A una noche de diversión, porque solo una vez al año se celebra la Navidad. Y no importa el regalo, no importa el precio del regalo, pero hace el esfuerzo, por lo menos de darle algo a tu hijo para que se acuerde y celebre la Navidad cuando sea grande con sus hijos, de la misma manera que tú aprendiste a celebrar y le enseñaste a celebrar a él con la familia. Esta Navidad es de la integración familiar, del perdón, de la unidad. Si tienes un hermano con el que te has peleado, papá, mamá, llámale y pídele perdón. Si él es orgulloso, pero tú toma la iniciativa. Eso es la Navidad. Pero el exfuncionario de la vicepresidencia del Estado, Jaime Solís, denunció que el vicepresidente Edman Lara había recibido juguetes para repartir provenientes de traficantes de oro de origen chino, pese a haber sido advertido que de aceptar esas dádivas constituía un delito. Usted es el vicepresidente, el segundo hombre en el mando del país, pero lamentablemente no está ubicado en el contexto de la responsabilidad que implica semejante cargo. Cuando se empezaron a complicar las situaciones fue cuando un día aparecen mineros que trafican con oro, que son de origen chino, empezaron a traer regalos a la vicepresidencia de juguetes para que él pudiera regalar. Le dije, usted no puede aceptar dádivas, eso es comisión de delito. No me hizo caso. Un chino de apellido Wang, del cual tengo su teléfono, él agarró y empezó a recibir los juguetes que ha estado distribuyendo. O sea, no sabe ni siquiera el origen de los traficantes de oro chino que le traían los regalos. Respecto, el diputado de Alianza Popular, Edwin Huiza, pide que se investigue la denuncia del ex asesor de la vicepresidencia del Estado, Jaime Solís, contra el vicepresidente Edman Lara, indicando que ha recibido juguetes de un traficante de oro chino. Desconozco los detalles, seguramente vamos a estar haciendo las indagaciones correspondientes, pero en el momento desconozco el hecho. Pero funciona investigar esta denuncia, ¿no? Que hace... Claro, si de alguna forma hay alguna denuncia que corresponde, como legislativo se va a hacer el seguimiento correspondiente. Claro, por supuesto, si son algunas acciones ilegales, se tendría que proceder de esa forma. No podemos aseverar nada, ¿no? Pero sin embargo se tendría que hacer una investigación.
diputado del Partido Demócrata Cristiano Manolo Rojas dijo que el vicepresidente del Estado, Edman Lara, debe saber que ningún funcionario público puede recibir ningún tipo de dádivas, señalando que al parecer Edman Lara no permite que lo asesoren y por ello continúa cometiendo errores políticos. El funcionario público no debe recibir dádiva alguna. Todas las empresas a las cuales el suscrito ha mandado sus cartitas para recibir juguetes para los niños tienen un conducto regular. Entonces, uno tiene que saber, por eso es tan importante que los asesores, que en este caso están fallando respecto al vicepresidente, le puedan aconsejar bien. Ya lo dice el ex asesor Solís, que realmente no se deja ayudar el capitán Lara. No ahí se han dejado arrinconar. Él es político, él es líder. Lo único que le digo al capitán Edman Lara, que no abandone a la gente que ha creído en él. Yo, el suscrito diputado, he creído en él. Danos una pausa y cuando retornemos, bajas ventas en diferentes comercios de la capital cruceña a tan solo 24 horas